Ok, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de la historia clínica, obviamente enfocada a lo cardiovascular. Entonces, pues como ustedes han visto en propedéutica, la historia clínica lleva muchas cuestiones y obviamente dependiendo del aparato sistema, pues va a ir enfocado a ese aparato sistema, ¿no? Vemos que en la historia clínica cardiovascular vamos a buscar antecedentes heredofamiliares. Los principales son hipertensión, que tiene una carga genética importante, diabetes, muerte súbita en joven, muerte por un infarto agudo del miocardio en un joven también, o papá y mamá que hayan muerto jóvenes por un infarto, eso pues no es tan bueno, ¿no? Tiene un componente genético seguramente. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues vamos a tener el tabaquismo, el alcoholismo principalmente, el sedentarismo, el consumo de algunas sustancias, cocaína, bebidas energizantes, entre otras. Y dentro de los antecedentes personales patológicos, pues lo que ustedes ya saben, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, principalmente, ¿no? También obviamente hay que ver si el paciente no tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, que son causas de patologías como insuficiencia cardíaca, ¿no? La posmenopausia en las mujeres, porque van a ver que la disminución de los niveles de estrógeno obviamente también condicionan como un factor de riesgo cardiovascular. Y la historia cardiovascular previa, ¿no? HCV. En la historia cardiovascular previa, pues preguntamos precisamente si el paciente se ha infartado antes, si tiene antecedentes de un soplo en la infancia, alguna cirugía de corazón en la infancia, algo del corazón previo a su patología actual, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo cardiovascular, ya ahí son específicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y los vamos a ver y que los dividimos en mayores y menores, o modificables y no modificables, ¿no? Edad, género, sedentarismo, diabetes, hipertensión, otra vez lo repetimos. Y el padecimiento actual, pues obviamente encaminado a una semiología. En el caso de, por ejemplo, hablemos del dolor torácico, ¿no? Un paciente que llega por un probable infarto agudo del miocardio, tenemos que tener una semiología del dolor, ¿no? Sitio, tipo, intensidad, duración, irradiación, fenómenos que lo acompañan o lo exacerban. Cuando ustedes fueron a propedéutica, les enseñaban Alicia o Stidif para definir un dolor y poder decir si más o menos orientarlo si se trata del corazón o no. En el padecimiento actual, pues ponemos eso, la exploración física es muy importante, la toma de la presión arterial en las 4 extremidades, porque hay patologías, por ejemplo, coartación de aorta, donde las extremidades inferiores la presión va a estar disminuida, ¿no? Esta exploración física siempre es importante, tomar frecuencia cardíaca, tomar tensión arterial, obviamente la parte esta de la semiología de los soplos o los soplos, buscarlos intencionadamente, ¿no? Los pulsos, y después vamos a completar con laboratorios, gabinetes, rayos X, Holter, ecocardiograma, etcétera, ¿no? Y por último, con todo esto hacemos un diagnóstico y vamos a un pronóstico, ¿no? Ven la imagen que está encerrada en un círculo, ¿qué les parece esa imagen? ¿De qué estamos hablando ahí? Tiene una patología, ¿qué puede ser?
¿Sí la ven? ¿Sí ven la imagen o no? Sí sabe. Ok, bueno, es una resonancia magnética cardiovascular, ahí se ve el corazón. Eso que está marcado en amarillo, hay una flecha marcada en amarilla, es el septum interventricular. Acuérdense que cuando vimos anatomía decíamos que el septum interventricular o las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor específico, más o menos de cuánto dijimos, del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el valor normal del grosor de la pared del ventrículo izquierdo? De 9 a 11 milímetros. De 9 a 11 milímetros, entonces aquí seguramente está por arriba de 15, 18, 20. Nos habla de una patología que se llama hipertrofia septal asimétrica, porque está en el septum. Todo eso que se ve como más gris es el septum interventricular y es un septum muy, muy grueso. Estamos hablando probablemente de una miocardiopatía hipertrófica, que las miocardiopatías hipertróficas se asocian con muerte súbita en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ir viendo algunas patologías. Veíamos también una imagen muy parecida, donde veíamos la arteria coronaria derecha, la arteria descendente anterior, vena cava superior, entre otras cosas. Esto que ya lo vimos, y el interrogatorio en el diagnóstico cardiológico, ¿no? Hacer una buena semiología, un buen interrogatorio nos va a aportar datos que nos pueden ayudar a sustentar un diagnóstico presuncional, ¿no? Solamente preguntándole al paciente, por ejemplo, en el caso de una angina de pecho que sea ocasionada por isquemia, porque una arteria está sufriendo, sitio, o sea, es un dolor torácico, tipo opresivo, sitio, tipo, intensidad 10 de 10, duración mayor de 20 minutos, irradiación, brazo izquierdo, mandíbula, y fenómenos que lo acompañan o lo exacerban, que estamos hablando de náusea, vómito, diaforesis principalmente, ¿no? O sensación de muerte que lo refiere el paciente. Si te llega un paciente con esas características, que el dolor es muy típico, pues bueno, entonces puedes hacer, tienes un paciente diabético, hipertenso, pues prácticamente estás haciendo el diagnóstico de un infarto, ¿no? O de una angina de pecho. En la pericarditis aguda, el dolor torácico es más inespecífico, es un dolor que se incrementa a la posición del paciente está acostado, se incrementa el dolor, ¿no? Por ejemplo, es un dolor que se va presentando poco a poco, no es un dolor súbito como el de infarto, está relacionado con síntomas, por ejemplo, fiebre previa que haya tenido el paciente, en el caso del infarto no es así. La estenosis mitral, bueno, en la estenosis mitral pues hay que, primero el soplo de la válvula mitral, insuficiencia cardíaca, ¿no? Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores que sea progresivo, que sea simétrico, que sea vespertino. O sea, por ejemplo, aquí la diferencia entre un edema de falla renal crónica, donde precisamente el paciente está edematizado todo el tiempo, ¿no? En el paciente con insuficiencia cardíaca se va edematizando poco a poco al paso del día. Estenosis aórtica, un paciente que me llega por un síncope, un paciente ya de 65, 75 años que llega por síncope, dolor torácico, falta de aire, y que ese paciente a la exploración física tiene un soplo en el foco aórtico, pues bueno, nos va a ir orientando a estenosis aórtica. Entonces, el interrogatorio va a ser muy, muy específico y nos puede entonces dar un diagnóstico presuntivo, ¿no? Veamos aquí las válvulas, decíamos que la válvula aórtica tiene un diámetro de apertura de 3 a 4 centímetros cuadrados, que son 3 valvas, si pueden ver aquí, 3 valvas. Cuando hacemos un ecocardiograma, este corte lo vemos como un signo que le llamamos el signo del Mercedes-Benz. Si ustedes se dan cuenta, parece un signo de Mercedes-Benz. La válvula mitral, una forma de mitra que tiene un diámetro de apertura que va de 4 a 6 centímetros cuadrados, un poquito más grande. La tricúspide, 3 valvas, y la pulmonar igual 3 valvas. La única que tiene 2 valvas es la mitral. Obviamente la válvula aórtica, como ustedes ven aquí, hay patologías congénitas de la válvula aórtica. A veces puede salir que la válvula aórtica sea unicúspide, que es muy raro, pero puede ser, o sea, que solo tenga una valva, que están fusionadas todas y que todo solo tenga una valva, o que sea bicúspide, que es congénita también. Bicúspide, que solamente tenga 2 valvas,
Vean aquí también cómo salen los senos coronarios, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal donde podemos ver, vean, el septum interventricular, cómo se ve pequeño, a diferencia de este septum interventricular en esta imagen que está aquí está al revés, este septum interventricular que se ve sumamente grande, ¿no? Entonces, por una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Vemos las paredes del ventrículo izquierdo, vean cómo las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las paredes del ventrículo derecho, dado que el ventrículo izquierdo se encarga de presión y el derecho se encarga de volumen, ¿no? Dentro de los antecedentes familiares, algo muy importante que se ve aquí en la imagen es preguntar, tenemos, por ejemplo, la cardiopatía reumática inactiva, ¿no? Tenemos la fiebre reumática y tenemos que los pacientes, hace unos 10, 20 años, la valvulopatía más frecuente, o sea, la afección valvular más frecuente era la estenosis de la válvula mitral, precisamente por esto. Por el antecedente de la fiebre reumática. Si en la infancia, en la adolescencia, la familia que vivía en hacinamiento tuvo fiebre reumática, pues todos tuvieron fiebre reumática o todos tuvieron infecciones faringoamigdalitis del grupo B del Streptococcus pyogenes, y entonces, pues estos causan antígenos y anticuerpos que destruyen las válvulas, sobre todo tienen predilección por la válvula mitral. Entonces, es muy importante preguntarle a los pacientes si tuvieron infecciones repetitivas de faringoamigdalitis, ¿no? Obviamente, dentro de esta influencia hereditaria, la diabetes, la miocardiopatía hipertrófica que decíamos, si papá tuvo miocardiopatía hipertrófica, es muy seguro que hijo tenga miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Son genéticas. Hipertensión arterial, obviamente, es genética casi en el 90% de los casos. Si papá, mamá, hermanos, tíos son hipertensos, seguramente va a llegar el momento donde hijo va a ser hipertenso, ¿no? Y estamos hablando de hipertensión primaria después de los 40 años. Muerte súbita en joven, hiperlipidemia, pensando en trastornos hereditarios como hipercolesterolemia familiar o hipertrigliceridemia familiar. Pacientes que tienen triglicéridos por arriba de 900, colesterol por arriba de 900, y que obviamente el tener ese colesterol y ese triglicéridos los hace susceptibles a eventos coronarios, eventos cardiovasculares, ¿no? Valvopatía reumática y cardiopatía congénita dentro de estos antecedentes familiares. Algunos cardiopatías congénitas como comunicación interauricular, se asocian tal vez a que sea genético, ¿no? Hereditario. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues vean, el sedentarismo, que es el más importante, la dieta no saludable, vean, hacinamiento, tabaquismo. Y en el tabaquismo siempre ocupamos una regla, que es una pregunta de examen, que es el índice tabáquico. ¿Cómo sacamos el índice tabáquico? Los escucho. Es número de cigarrillos al día, ¿no? Por número de años siendo fumador y luego entre 20. Ok. Número de cigarrillos que consume el paciente al día por los años que lleva consumiendo ese número de cigarrillos. A veces te dice el paciente, no, pues yo hace 5 años consumía 5, pero ahora consumo 10. Más o menos vamos sacando un promedio, ¿no? Entre 20, que es el número de cigarrillos que trae la cajetilla. Se considera que cuando el paciente tiene un índice tabáquico de 10 paquetes años, se convierte en un factor de riesgo cardiovascular importante, ¿no? Y también se considera que cuando es arriba de 20, se convierte en riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cuando es arriba de 40, el índice tabáquico, 40 paquetes años, se considera un riesgo de cáncer pulmonar, ¿no? Pero para nosotros en cardiología el punto de corte son 10 paquetes años. La dieta alta en grasa, dieta alta en hidratos de carbono, la vida sedentaria, dieta alta en sodio y el estrés emocional. Se ha visto también que los pacientes con personalidad tipo A, esos pacientes que están acostumbrados a andar corriendo, esos pacientes tienen más riesgo de infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes valoren todas estas cosas en sus pacientes. Ahora, veíamos el número de cigarrillos, índice tabáquico, número de cigarrillos por día. Yo, imagínense, me fumo 7 cigarros por números de años fumando, llevo 20 años, entre 20, ¿no? Si es mayor de 10, se convierte en
riesgo moderado. Acuérdense también que el tabaquismo es el factor de riesgo cardiovascular mayor, modificable más importante. El paciente a lo mejor no es diabético, no es hipertenso, no es obeso, pero por el solo hecho de fumar tiene un índice, un riesgo cardiovascular elevado y se puede infartar solo por eso. Dentro de los antecedentes personales patológicos, lo que ya tiene el paciente es preguntarle si tuvo fiebre reumática en la infancia, ¿no? Si en la infancia tuvo fiebre reumática y si se trató de forma correcta. Eso me va a ir orientando a lo mejor a la afección de la válvula mitral. Hematuria en la infancia, pensando en glomerulonefritis, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Si en la infancia le diagnosticaron un soplo cardíaco, acuérdense que podemos tener soplos aparentemente inocentes o si tiene antecedentes de alguna cirugía cardíaca y también de algún tipo de alergia, ¿no? Dentro de la semiología de los síntomas, esto es como muy vago de la historia clínica cardiovascular, dentro de la semiología de los síntomas, vamos a empezar con la disnea, que es el síntoma más importante en la cardiología, ¿no? De los más importantes. Muchos pacientes nos van a llegar por este síntoma, por la sensación de falta de aire. Y obviamente tenemos que descartar que efectivamente esta sensación de falta de aire sea porque mi corazón está sufriendo o que esta sensación se deba a algún problema pulmonar, ¿no? O a una sensación psicogénica. Entonces tenemos que la disnea es la sensación de falta de aire o el paciente refiere sensación de ahogo. Y dentro de las causas que son no cardíacas, podemos tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la neumonía y la anemia grave como causas desencadenantes de disnea, ¿no? Por eso es muy importante preguntarle cómo es la disnea. Y en la disnea vamos a ver muchos términos como disnea paroxística nocturna, como disnea en reposo, entonces, eso es importante, ¿no? Ok. Vemos aquí que la disnea, procesos que impidan el vaciamiento de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, provocan una... Deme un segundito. ¿Sí, bueno? Ok. Dame un... Sí, dame un segundo, voy a preguntar. Dame un segundo. Denme un segundo.